esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Juan Moreno Blanco, uno de los traductores del libro El legado de la hermenéutica del profesor canadiense Jean Gondrin. Bienvenidos. Profesor, ¿quién es Jean Gondrin? Jean Gondrin es un filósofo canadiense que hizo sus estudios en Alemania y estudió con una de las figuras importantísimas de la hermenéutica filosófica, el profesor alemán Hans-Georg Gadamer, y tuvo una relación de maestro-discípulo muy importante, al punto que Jean Gondrin es el autor de la única biografía que yo conozco de Hans-Georg Gadamer. Escribió la biografía de Gadamer en alemán y nosotros conocemos pues la traducción del alemán al español. Y ha hecho una gran obra como filósofo, como traductor, pero también como hermeneuta y como filósofo, que para nuestra fortuna ya ha sido traducida al español y muchos de sus libros son accesibles en nuestra lengua. Su tema principal es la hermenéutica filosófica en relación con esta tradición alemana que ha llegado a la obra de Hans-Georg Gadamer, pero además también estudia temas de filosofía como la fenomenología y la historia de la tradición filosófica alemana. ¿Cómo nació la idea de traducir este libro al español? Bueno, con el profesor Juan Manuel Cuartas, desde hace tiempo teníamos proyectado hacer un curso de hermenéutica para el doctorado de Humanidades de la Universidad del Valle, y consideramos que era bueno proponer a los estudiantes un acceso a este autor que nos parece tan importante. En el sitio internet de la Universidad de Montreal, donde trabaja Jean Gondrin, encontramos, para nuestra fortuna, una gran cantidad de textos que él ha escrito en francés que nos parecieron pertinentes e importantes, y además que tenían un hilo conductor, que era diferentes ángulos de análisis y de trabajo sobre la hermenéutica. Y le pedimos el permiso y a él le pareció interesante que tradujéramos estos textos que por el momento no eran accesibles en español, y entonces hemos producido un libro que no existe en español, antes no existía en español, incluso un libro que no existe en ninguna otra lengua, porque él ha publicado esos textos en francés, están en internet, los ha publicado en revistas de diferentes países, pero nosotros al reunirlos creamos un acceso a este autor tan importante que nos parece puede ser de gran provecho para las personas que quieran introducirse a la hermenéutica, sobre todo porque Jean Gondrin, entre una de sus grandes cualidades, tiene un gran don didáctico y nos explica cosas complejas de una manera bastante accesible. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica tiene una historia relacionada con la historia de la filosofía, pero sin embargo la hermenéutica tiene un origen que no es necesariamente filosófico, es más bien religioso. Tiene que ver con la lectura de los textos sagrados. Digamos que muy tempranamente, frente a la situación en donde había diferentes maneras de leer los textos sagrados, las comunidades de creencia establecieron que no cualquiera podía leer e interpretar los textos sagrados. Entonces digamos que se hizo necesaria una interpretación canónica de los textos sagrados. Ahí habría, digamos, un comienzo de la hermenéutica. También hay otro tipo de hermenéutica en lo mismo, es decir, la relación con los textos, la interpretación con los textos, que es la hermenéutica jurídica. Los textos jurídicos establecen una norma, bien, pero ¿cómo interpretar esa norma con relación a una situación concreta, donde el juez va a juzgar? ¿Quién va a interpretar la norma para aplicarla a una situación? De ahí surgió una hermenéutica jurídica, es decir, hay una manera canónica de interpretar, de suerte que llegamos a un momento en que se establece que la hermenéutica requiere un saber que no todo el mundo posee, no se puede interpretar de cualquier manera. Allí tenemos el problema de la aplicación. El texto religioso, ¿qué dice con relación a lo bueno o lo malo, por ejemplo? La norma del texto jurídico, ¿qué dice con relación a esto? ¿Esto es un delito o no es un delito? Tendríamos ahí una dimensión importantísima de la hermenéutica, y es que ella no solamente sirve para interpretar,
no es solamente una cuestión de sentido, el sentido de los textos, sobre todo es la dimensión de cómo se aplica este sentido a la vida. Es la dimensión de la aplicación. La hermenéutica pues está directamente relacionado con el diario vivir, el frente a frente de los seres humanos que se preguntan sobre lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es mejor. Profesor, en su concepto, ¿el ser está relacionado intrínsecamente con el lenguaje en tanto se ve reconocido en este? Ahí tenemos un problema filosófico que ha sido resuelto de muchas maneras, pero creo que habría que hablar de, digamos, dos figuras de la filosofía que han tratado de resolverlo. Una de esas figuras sería el que es maestro de Gadamer, que es el filósofo alemán también, Martin Heidegger, que hace una filosofía sobre el ser, ¿no? Se interroga sobre el ser. Y dice Heidegger que en la historia de la filosofía se había perdido esa interrogación sobre el ser. Gracias a Heidegger, Gadamer, que es su discípulo, en los años 20, en los años 30, empieza a elaborar esa reflexión acerca de la relación del lenguaje con el ser. Una relación que, aunque inicialmente en el pensamiento de Heidegger es importante, Heidegger parece, digamos, dejar a un lado porque su trabajo filosófico se orienta a otras prioridades. Así como su maestro ha dicho que el trabajo filosófico tiene que interrogarse sobre el ser, Gadamer va a cambiar un poco la preocupación principal de su obra y va a formularla en otros términos. Muy juiciosamente se ha detenido a estudiar a muchos filósofos para concluir que ha habido un descuido en la filosofía sobre el lenguaje. Y yo creo que se puede caracterizar la obra de Gadamer como la obra en esa tradición filosófica que se interroga sobre la naturaleza del lenguaje, la función del lenguaje, la importancia del lenguaje, en cuanto él es el que nos devela el ser. Él nos da a conocer el ser. Entonces, para Gadamer ha habido en la filosofía un olvido del lenguaje, y la suya, que es una obra que está sobre todo representada por su obra maestra, que es el libro Verdad y Método, que publicó en 1960, su obra se dirige a eso, a centrar la interrogación sobre el ser en interrogaciones sobre el lenguaje, la naturaleza del lenguaje, la lingüisticidad de nuestra condición humana y cómo es en el lenguaje donde podemos encontrar no solamente lo aparente, sino, y ahí está, digamos, la función de la hermenéutica, a través de lo aparente, encontrar lo inaparente que revela el ser, que nos conducen a algún tipo de respuesta sobre nuestras interrogaciones sobre el ser. El infierno de los otros. Autor Javier Zamudio. El dolor, el amor, la muerte, la guerra, el miedo, la ambición, la desesperanza o la esperanza son dramas sociales que vivimos cada uno desde nuestro propio universo, en nuestro propio cielo o nuestro propio infierno. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La filosofía y la política en el pluralismo. La metafilosofía del último Rawls. Autor Delfín Ignacio Grueso. Justicia distributiva, para quienes sepan interpretarlo, alude al tipo de equidad que las instituciones e individuos se deben unos a otros para que no colapsen el entorno y el entramado que los determina. Derechos, pero también deberes iguales, sin restricciones, segregaciones o exclusivismos. ¿El otro se construye a partir del lenguaje? El otro se construye a partir del lenguaje y yo también me construyo a través del lenguaje. Yo me construyo gracias al lenguaje del otro y el otro se construye gracias a mi lenguaje. La palabra nos une, la palabra revela lo que yo soy frente al otro, el otro me contesta, el otro también tiene palabra. El otro es fundamentalmente un ser de palabra, no es una persona, no es una cara, no es un volumen que ocupa un espacio, no, el otro es sobre todo palabra. ¿Qué hago yo con la palabra del otro? Puedo ser indiferente ante ella, puedo ser arrogante y pretender dominar al otro, pero ya sabemos a dónde nos ha llevado la historia cuando se ha hecho eso. Si nos tornamos hacia la comprensión de nuestra historia, vemos que una característica de las visiones que nos han gobernado es la de el desconocer al otro. El resultado de ese desconocimiento del ser del otro, de la palabra del otro, nos ha conducido a fenómenos de violencia que cada vez se agudizan más. La hermenéutica puede darnos perspectivas muy importantes para aprender a oír esa palabra que puede ser finalmente el único escenario posible para construir el diálogo, el frente a frente, la relación horizontal que nos permita vivir juntos y nos permita construir soluciones de paz, proyectos de sociedades donde sea posible la paz. Profesor, ¿cómo está estructurado este libro, El legado de la hermenéutica? Afortunadamente logramos que el profesor Carlos B. Gutiérrez de la Universidad de los Andes accediera a hacer la presentación. Y el profesor Carlos B. Gutiérrez es un gran conocedor, no solamente de la obra de Gadamer, sino que como fue compañero de estudios de Gondin, también conoce muy bien la obra de Gondin. Al final hemos puesto una entrevista que le hicieron a Jean Gondin sobre uno de sus libros que se titula El sentido de la vida. Es
una reflexión que lamentablemente los filósofos no hacen con frecuencia sobre eso. ¿Qué es vivir y qué es el sentido de la vida? ¿Qué se quiere decir cuando se habla de un sentido de la vida? Es un libro que afortunadamente está traducido al español y en los diferentes capítulos él aborda aspectos muy importantes de la historia de la hermenéutica. Por ejemplo, ese texto donde él hace una comparación entre la obra de Gadamer y Ricoeur. Hay un capítulo que me parece que va a sorprender a muchas personas. Se refiere a la accidental relación que tiene un filósofo alemán, el que a su vez fue maestro de Heidegger, que es Edmund Husserl. Gonda en ese texto afirma y demuestra que, aunque no se le vincule mucho con la hermenéutica a ese filósofo Husserl, sí hay elaboraciones conceptuales de la hermenéutica de Husserl que tienen que ver con el edificio conceptual construido por la hermenéutica contemporánea. Hay otro texto sobre la obra de arte, esto que hemos dicho acerca del hecho de que la obra de arte es un ejemplo muy concreto de cómo el lenguaje se nos presenta como algo que no es fácil de comprender y que nos exige hacer un trabajo de, a partir de lo aparente, lograr desentrañar lo que es menos aparente. En ese texto, Jean Gondin cita un pequeño poema que es verdaderamente un poema muy cifrado. Y poco a poco, párrafo tras párrafo, está haciendo un trabajo de interpretación de ese pequeño poema para mostrarnos cómo, en verdad, en lo aparente está lo inaparente, y la hermenéutica trata de revelarnos ese sendero de cómo hacer el trabajo de búsqueda del sentido. Y el trabajo de Gondin, que es un trabajo, digamos, que nos ilustra sobre eso de cómo en lo aparente podemos encontrar lo inaparente, nos lleva poco a poco hacia el desciframiento, hacia las grandes implicaciones de lo no dicho. Finalmente es un trabajo sobre cómo con lo dicho está presente lo no dicho y cómo el lenguaje es un volumen misterioso porque siempre significa una aventura. La palabra llega a nosotros, pero esa palabra es apenas un comienzo de nuestra relación con la palabra, y en la palabra vamos a encontrar una profundidad donde se revelan sentidos que en un primer momento no eran aparentes, pero solamente a condición de que sepamos oír. Finalmente la hermenéutica es eso, es una lección de humildad que trata de insistir sobre el hecho de que debemos desconfiar de aquello que creemos haber escuchado. La hermenéutica nos enseña a escuchar porque nos enseña a ir hacia la profundidad, hacia la indagación de lo que verdaderamente está en la palabra, y lo que está en la palabra finalmente siempre es un reto para tratar de comprender mejor al otro. Esta indagación entonces de Gondin en este capítulo nos revela cómo el arte sería, digamos, un fenómeno del lenguaje que es la mejor muestra de esa paradoja muy extraordinaria, y es que el lenguaje hoy puede decir algo, tiene una verdad, pero esa verdad no es una verdad fijada para siempre, es una verdad histórica. Podemos hablar de un texto del siglo pasado y hoy lo entendemos de una manera, porque ese texto frente a nosotros, en esa interacción de pregunta y respuesta, se revela de una manera, nos da una verdad, pero en el siglo anterior era leído de otra manera. Es decir, que la verdad que surgía en ese intercambio de pregunta y respuesta, puesto que la obra de arte siempre nos está manifestando: estoy aquí, pregúntame, solamente si me puedes hacer las preguntas que hay que hacer, yo te puedo responder a esas preguntas. No te puedo decir nada si no me preguntas nada. Eso es lo que hace la obra de arte. Quiere decir entonces que la verdad siempre está relacionada con las preguntas que somos capaces de hacer a la obra de arte. Eso nos lleva a una afirmación de la hermenéutica, y es que la verdad es una realidad temporal. Ese es otro de los capítulos de Jean Gondin. Tiene otro capítulo donde se dirige a analizar algunos conceptos que están presentes en la obra de Gadamer, pero que Gadamer no desarrolló lo suficiente. Bueno, porque tenía otras prioridades.
Y entonces él trata de modular las diferentes posibles significaciones. Por ejemplo, una palabra alemana que es Bildung, yo no sé alemán, no lo sé pronunciar muy bien, que ha sido traducido de diferentes maneras. Hay quienes lo han traducido como presentación y hay quienes lo han traducido como representación. Ese texto que Gondán escribe se dirige a discutir cuál sería la manera más apropiada de traducirlo o de entenderlo, de interpretarlo finalmente. Cuando leemos a Gondán, no solamente disfrutamos esas explicaciones, esa manera tan didáctica de explicarnos las cosas, sino que entendemos muchísimo de la hermenéutica. Hay una actitud ante el saber, hay una actitud ante el conocimiento, donde hay un gran esfuerzo por mantener un tono de diálogo, llevar una argumentación, construir una escucha, que creo que seguramente lo aprendió de Gadamer, porque cuando uno lee a Gadamer, uno siente eso en Gadamer. Obras completas Jorge Isaacs. Edición crítica María Teresa Cristina. En un esfuerzo editorial sin precedentes, la Universidad Externado de Colombia, en coedición con la Universidad del Valle, publica el tercer y cuarto tomo de las obras completas de Jorge Isaacs, a quien se considera la mayor gloria de la literatura colombiana en el siglo XIX. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La guerra en todas partes. Autor Jaime Restrepo Cuartas. La
La guerra en todas partes narra la historia de un estudiante de cirugía que, después de toparse varias veces con la invocación de Tulio Bayer, decide investigar la vida de este médico, convertido en leyenda por su participación en las guerrillas del Llano. Yo soy bogotano, estudié pregrado en Lingüística y Literatura en la Universidad de Bogotá, en la Universidad Distrital. Y mi formación posterior, todos los posgrados que tengo, los hice en Francia. Entre otras cosas, la última parte de mi formación fue financiada por la Universidad del Valle. Yo soy doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos. Y soy profesor de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, de la Facultad de Humanidades. En mi formación de pregrado yo tenía dos, aperturas en cuanto a disciplinas. Estudié lingüística y estudié literatura. Aunque la lingüística me interesa y me sigue interesando, muy temprano mi preferencia fue por la literatura y ahí nació, el interés de, primero, estudiar literatura francesa. Por eso fui a estudiar a Francia. Estudié inicialmente literatura francesa. Luego volví a Colombia a trabajar, luego volví a Francia, he tenido diferentes periodos cambiando de país y así me convencí de que realmente lo que me interesaba a mí no era la literatura francesa, sino la literatura colombiana. Empecé a traducir y publicar en la Universidad del Valle cuando yo trabajaba como miembro del comité editorial de la revista de la Universidad del Valle. Yo traduzco por placer, entonces estoy traduciendo desde hace mucho tiempo, desde que tengo una gran familiaridad con la lengua francesa y mis traducciones pues están en diferentes revistas. La literatura tiene que ver mucho con nuestros legados, tiene que ver mucho con nuestras herencias. La literatura colombiana creo que nos permite tener contacto con un gran espectro donde está la posibilidad de comprender la complejidad de una sociedad heterogénea como la nuestra. Comprender los textos literarios de nuestros autores nos permite comprender qué es Colombia y también comprender cuáles son las especificidades regionales y comprender mejor la historia en la medida en que la literatura nos da tematizaciones. Con mucha frecuencia las tematizaciones literarias coinciden enormemente con las tematizaciones de la historia. Es decir que así como la historia nos permite comprender el pasado y nuestro presente, la literatura nos permite comprender nuestro pasado y nuestro presente. Mi futuro yo lo veo en relación con las líneas de investigación en las que yo participo. Yo participo entonces en este grupo que trabaja sobre hermenéutica. Participo en un grupo de investigación que trabaja sobre el estudio de las tradiciones narrativas no letradas, es decir, que tiene que ver con las herencias culturales de nuestras ascendencias no occidentales, fundamentalmente las civilizaciones amerindias y las civilizaciones afrocolombianas, que han producido una gran riqueza textual que lamentablemente, por las vicisitudes de nuestra historia, esa realidad textual de esas culturas no ha sido suficientemente valorada. Y uno de los objetivos de ese grupo de trabajo es investigar, conocer eso, enriquecer la formación de nuestros estudiantes en el conocimiento de esas tradiciones narrativas.